Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco, psicólogo en Coruscant, y bienvenidos a una edición más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Como saben, yo soy psicólogo y me gusta mucho Star Wars, me apasiona Star Wars y aprovecho todo el canon. Perdón, van a notar que tengo un poco de alergia. Aquí en México está cambiando el clima entre invierno y primavera y hay mucho polen. Lo bueno es que tengo mi taza de café y nunca he frenado un podcast. Me gusta que fluyan, no los edito y pues directo, ponernos aquí a hacer lo que Freud diría asociación libre. Les decía que, bueno, ya me conocen y si alguien no me conoce es buen momento para presentarme. Aprovecho todo el canon de Star Wars que está basado en un mito, que está basado en una novela de ciencia ficción y no solo novela. Muchos le llaman soap opera, que si lo traducimos en español podría ser casi que una telenovela por la cantidad de drama familiar, de relaciones humanas, que nos podemos identificar con estos personajes, pero a la par es un Twi'lek, a la par es un Yawa, a la par es un droide o tal vez hasta una nave. Y por eso también le llaman mito, porque pues podemos seguir esta fórmula humana de contar narrativas y contar cuentos e historias. Las personas aprendemos a través de historias. Y con historias como Star Wars nos permite, sin importar el país, sin importar incluso la generación, puede ser gente que en los 70 era niño y veían Star Wars y se dieron cuenta que había gente como ustedes en la sala del cine, pero también puede haber al día de hoy jóvenes o niños o adultos o lo que importa, no importa, un Wookiee tal vez en el 2023 que nos gusta la misma historia. Y es bien interesante porque así somos las personas realmente. Aprendemos a través de historias, nos comunicamos a través de historias, incluso pensamos a través de historias. Y por eso, Psicólogo en Coruscant es un espacio para hablar de la historia de Star Wars, pero no hablar de lo típico o no hablar de reseñas, que hay canales que yo soy fan, que sigo casi diario, es más, sigo diario, en donde te dan la reseña del último contenido o hay insiders que te van dando un poco las noticias de, mira, ya se filtró, se reveló esto. Hay otros que son espacios de discusión, de intercambio de figuras, de cosplay. Hemos hablado de la psicología, de por qué muchos fans se disfrazan. O también hay convenciones. Ahora viene el Star Wars Celebration. Yo he tenido la suerte de ir a las dos últimas. A esta no podré ir, pero sin duda tendré algún tipo de participación secundaria con amigos que estarán por allá y que estamos planeando algo interesante. Pero siempre se puede uno analizar la psicología, las conductas, las motivaciones, tanto nuestra, ¿no? Es decir, yo como persona me veo en Star Wars y me identifico con este personaje y hay cosas muy emblemáticas, ¿no? Si Kenobi tuvo depresión, si Kenobi tuvo un trastorno de estrés postraumático y cómo lo manejó, si Anakin tenía ansiedad, una ansiedad generalizada, porque no vivía ni en el pasado, o sea, vivía con la culpa del pasado de su mamá y el miedo del futuro con Padme y pues decir, bueno, yo me siento como Luke, como Han, como Leia, como Rey, ¿no? Y es bien interesante eso. Pero también, del otro lado, podemos entender el canon de Star Wars, que es una sola historia en 46 años, y decir, claro, entiendo que Lando haga esto porque tiene una personalidad ludópata. Y si Lando es la típica persona que va a buscar hacer el bien, pero va a buscar privilegiarse a sí mismo, y porque pues entiende, porque le tocó una galaxia en un imperio, le tocó vivir una violencia, él aprendió con violencia, sabemos que la gente que aprende con violencia muchas veces de ser la violentada termina violentando y él tiene que encontrar su camino en la galaxia. Y sabemos que si es ludópata es porque juega, porque está usualmente tomando decisiones. Y si lo vemos, no sé, en un momento crítico, como en Bespin, entre tomar la decisión de salvar a sus amigos, a Solo, o salvar a mucha más gente, hace lo correcto al salvar a más gente, en un dilema ético. Pero pues decimos, no estuvo bien que hiciera esto. Yo hubiera esperado que fuera héroe. Pero cuando esperamos que alguien sea héroe, estás esperando un sacrificio de alguien más. Uno puede optar por ser héroe. Es decir, yo voy a hacer las cosas y voy a asumir las consecuencias y me voy a sacrificar de más. Pero muchas veces vivimos en una cultura que te exige dar más.
Y si no, se ve mal, ¿no? Y esto puede venir acompañado de prejuicios morales, religiosos, espirituales. Y uno dice, pues tienes que trabajar más, tienes que dar más. Si te dicen algo positivo, tienes que decir que no es cierto para que no seas arrogante, ¿no? Y cómo nos vamos dando cuenta que vamos creando una serie, pues no sé, de ideas que nos van condicionando y que las vemos también en Star Wars y que las proyectamos en Star Wars. Este episodio de Psicólogo en Coruscant, como pueden ver, hablaré justo sobre esto, sobre las especies, sobre la gente, sobre cómo podemos, pues somos seres humanos, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente que está viendo este podcast son seres humanos. Si no, les saludo, ¿no? Si esto está llegando a través de la red a otro planeta o incluso la temporalidad, ¿no? A mí lo que me gusta de grabar un podcast y de exhibirme con rostro, con voz en YouTube y en las diferentes canales de podcast. Ustedes pueden encontrar Psicólogo en Coruscant el podcast en diferentes plataformas, en su plataforma de podcast preferido, seguramente lo encontrarán. Y si no, díganme, porque pues a veces uno no conoce todas las plataformas de podcast. Pero a mí lo que me gusta es poder dejar aquí mi trascendencia y tal vez en unos 100 años, si sigue existiendo las redes, pueden encontrar y escuchar esto y pueden no ser en este planeta. No lo sé. Pero lo que me refiero es que lo más probable es que la gran mayoría de la gente que oiga esto en vivo, recién que se lanzó, o no sé, es lo único que yo puedo asegurar, son seres humanos. Y cómo nosotros como personas tendemos a dar condiciones de las personas, de los humanos, tanto psicológicas como el pensamiento, la personalidad, las motivaciones, como físicas, tener una composición de 2 brazos, 2 piernas, posición erecta, una cabeza, 2 ojos. Tendemos a crear estas condiciones humanas a replicar los objetos inanimados, ¿no? Lo podemos encontrar esto en naves, lo podemos encontrar esto en Wookiees, en Twi'leks, en droides. Es una locura, ¿no? Cómo llevamos esta antropomorfosidad a diferentes características. Y en eso me gustaría hablar, ¿no? Porque por un lado, Star Wars es una historia que presenta diversidad, que presenta cómo coexisten especies, cómo coexisten planetas, cómo coexisten incluso sistemas políticos, ideologías, religiones, pero esta coexistencia no siempre es pacífica. Existe un conflicto y los conflictos no son necesariamente negativos. Lo negativo es cómo se resuelve el conflicto, si se recae a violencia, a tiranía, a obligar, ¿no? Como pasa en Star Wars, pero también lo veíamos en una de las primeras líneas de episodio 1, venimos con negociaciones diplomáticas o unas negociaciones no tan diplomáticas. Pero es interesante cómo las personas desde siempre hemos creado estos mitos y estas narrativas e incluso vamos dándole condiciones humanas a cosas que no lo tienen. Creo que una de las primeras obras de arte eh, que se conocieron en el mundo, no sé cuántos miles de años tiene, creo que es un tigre en Alemania, pero parece que es una persona, ¿no? Que tiene la posición de persona, pero la cara de tigre. Y desde ahí nos damos cuenta que siempre ha estado en nuestra naturaleza el dar estas condiciones eh, típicas de la persona a algo más y a animarlo y empezar a crearte esas narrativas. Yo un día usaba un ejemplo de Freud, que Freud a través de hipnosis a un paciente le dice en hipnosis, cuando de este golpe en la mesa, vas a cerrar la ventana. Termina la hipnosis, regresa a la conciencia el paciente, Freud está hablando con él, pasa unos minutos y Freud hace, ¿y qué creen que hace el paciente? Se levanta, va y cierra la ventana. Aquí podríamos hablar de la hipnosis, de cómo funciona esto, ¿no? Lo que Freud quería aquí hacer ver son los niveles de conciencia. A veces estamos en una conciencia lúcida, en una conciencia del momento real, vigilia, pero a veces estamos en un nivel alterado de conciencia, podría ser dormir, pero puede ser un nivel subconsciente, preconsciente, como puede ser cuando te estás quedando dormido o en este momento, a través de la hipnosis, que baja a cierto nivel, recibes unas indicaciones y las llevas a cabo. Es interesante, pero no voy a hablar ahora de hipnosis. Podría hablarlo, pero no sé cómo lo asociaría con Star Wars. Pero lo interesante es que después de que pega, el paciente cierra la ventana y Freud le pregunta por qué lo hiciste. Y el paciente dice porque hacía frío, porque había ruido afuera. Y aquí lo interesante es cómo el paciente se tiene que crear una justificación mental, una lógica narrativa
para justificar por qué lo hizo cuando sabemos que esa no fue la razón. Ya que lo hizo, trata de encontrarle la forma, encontrarle la historia, encontrar la narrativa. Siempre necesitamos una narrativa y Star Wars nos da una narrativa. Tratamos de explicar lo que no nos hace sentido, tratamos de darle cierto ritmo a una idea, decir, claro, lo hizo por esto o no lo hizo por esto. Y eso es lo que hace que a veces nos importe tanto Star Wars y sobre todo nos importe tanto un nuevo contenido. Cuando por primera vez ves Star Wars, ¿te gusta, no te gusta? Pero si te gusta, cuando veas otro contenido nuevo o adicional, vas a decir, momento, esto no me gustó. No me gustó que Luke en episodio 8 fuera un ermitaño, que aventara un sable, que tratara mal a Rey, que no quisiera ayudar. Porque yo sé y te creas tu propia narrativa y es impresionante porque realmente la crees de algo que no existe, ¿no? Pero, y no solamente te lo crees, te importa y nos importa mucho. Un fan de Star Wars nunca va a tomar algo a la ligera de Star Wars, ¿no? Entonces es impresionante cómo vamos creando ese tipo de narrativas que nos hagan sentido. Y decir, claro, Luke no vivió el duelo de sus tíos porque no lo vimos en pantalla, tal vez sí lo vivió más adelante. De hecho, en las novelas desde cierto punto de vista y se profundiza entre cada uno de los momentos de la historia y sabemos que si algo Star Wars es experto es en la línea temporal, este famoso canon, profundizar, expandirlo y que eso va a permitir reinterpretar lo que ya existía sin cambiar lo ya existente. Es una locura narrativa. Pero Star Wars por eso nos permite hacer esto y que tiene esta influencia de diferentes estilos, ¿no? Porque uno dice, bueno, es muy occidental, es muy ciencia ficción, incluso es muy supremacista, que sea la persona y el humano quien esté colonizando, quien esté llevando estos imperios, ¿no? Evidentemente habrán muchas similitudes entre el imperio galáctico de Palpatine con, no sé, el imperio nazi, que evidentemente está basado en la misma narrativa, pero las dos narrativas están basadas en la condición humana. La persona crea historias de lo que vive, cuentas las historias y adaptas las historias a lo que después estás viviendo, con las canciones, con la poesía, con la obra de arte, ¿no? El arte realmente es esto que te permite dar un poco de una justificación narrativa más allá de las palabras. Y eso es de las pocas cosas que pueden realmente trascender, ¿no? Y por eso también es tan interesante cómo habrá sido el proceso creativo de George Lucas de sentarse a escribir. Y seguramente cuando se sentó a escribir, no es que se esperara tener la idea desarrollada en la cabeza para ya aterrizarla tal cual, sino va escribiendo y la va puliendo, ¿no? Siempre se dice que escribir es este arte en donde uno no lo hace una vez que ya tienes la idea completa porque es como construir sobre arena, nunca la vas a tener completa. Y está documentado que George Lucas se acercó a diferentes personas clave y una de estas personas clave está influenciada por esta famosa psicología de Joseph Campbell, en donde decía, vamos a hacer un poco el viaje del héroe y vamos a hacer este ciclo, y regresa y presenta y construye la historia de Star Wars con estas bases psicológicas y que decimos, sí, tiene esta visión humana occidental, fue en los 70 después de la Guerra Fría, hablamos de la guerra y pues es algo que era interesante y era algo pertinente que estaba pasando en los 70 e ir al cine y verlo ya con cierto sentido del humor, sin faltar al respeto de lo que pasó, como hacemos en México cuando hablamos del Día de Muertos, pero que le podamos dar una tonalidad menos importante en donde podemos quitarle un poco de tabú, de mensaje político o incluso de posturas. Y dices, bueno, me voy a sentar y lo voy a ver porque es un Chewbacca, porque es un Wookiee, porque estoy viendo un Darth Vader. Y aquí me permite ser mucho más objetivo en la discusión. Realmente te abre el panorama Star Wars en esta línea para decir, bueno, voy a hablar de roles de género, porque más allá de mi ideología, me pueden decir progresista, me pueden decir, no sé, que fomento la inclusión, la tolerancia, claro, llámenme así, pero pues más allá de yo asumir la etiqueta de querer usar un lenguaje neutro y saber las oportunidades que eso va a representar, pero también las barreras a las que me voy a enfrentar, pues digo, pues no me dejarán mentir, pero Leia es diferente a muchos otros personajes femeninos, porque Leia es una mujer autónoma que no necesita ser ella la rescatada, sino que ella va a ser la que va a encabezar su propio rescate, quien va a encabezar la Alianza Rebelde y que no la vamos a encasillar por su relación con Solo, por ser madre de Ben, por ser hermana de Luke. Tiene todas esas condiciones, pero antes que nada, Leia es esta persona que tiene ideales, que lucha por lo que quiere, que organiza a una galaxia y que es parte del éxito para llevar una libertad.
Además, tiene otras características humanas y personales y una dinámica con otros actores. Esto que estoy diciendo en Leia puede sonar raro, pero qué diferente sería hacerlo de un hombre. No sería raro decir, no estoy hablando que Luke sea hermano o hijo de Vader o hijo tal. Luke es Luke porque es el héroe. Pero luego ya tenemos ciertas asunciones en temas de roles de género entre hombres y mujeres. Y así, pues en Star Wars, con esta misma escena, el 77, puedo abrir la discusión, pero al mismo tiempo podría decir, ok, Leia es la excepción, pero ¿cuántos personajes femeninos aparecen en Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, la primera película de Star Wars original? ¿Cuántos personajes femeninos aparecen? Y uno dice, bueno, pues los puedo contabilizar, pero no sé si esta especie que está allá atrás, si esta especie de la cantina es hombre o mujer, le voy a poner un filtro más. ¿Cuántos personajes femeninos aparecen con diálogo? Solamente tres. Solamente tres en episodio 4. Evidentemente es Leia, la tía Beru y Mon Mothma. Es impresionante, ¿no? Y luego decimos, bueno, ahora tenemos Rey y es una inclusión forzada. Puede o no ser una inclusión forzada y sabemos que hay una narrativa de Disney al respecto. Pero qué importante es cuando ves a una niña, sin importar que esa niña que se sienta heroína o que se sienta villana y que se empodere y tome estos roles. Y aquí no estamos hablando que eres la princesa. Aquí no estamos, y eres una princesa, ¿no? Y es una princesa Leia, pero que dices, yo soy Rey y estoy teniendo esta fortaleza sin importar si soy hombre, mujer o un Wookiee, ¿no? Es impresionante cómo las especies de Star Wars, gracias a que están humanizadas, gracias a que nos empezamos a identificar, pues dices, claro, los Twi'leks es una especie que está sexualizada en la galaxia y por eso tienen estos colores y se empieza a crear un mito y toda una cultura alrededor de ellos. Y los Wookiees son mucho más sensibles y los Wookiees son fuertes, ahora lo veíamos recientemente que regresamos a Kashyyyk en The Bad Batch y que entendemos que trabajan como tribus y entendemos cómo valoran y se comunican con los árboles y de qué forma han sido leales a sus principios en su momento con la República y ahora poniendo este obstáculo contra el imperio. ¿No? Y decir, es una especie noble, es una especie muy primitiva. Y esta razón primitiva te lleva a ser fuerte, a basarte en la comida, pero también basarte en los recursos naturales y en las emociones. Y cómo puede tener otro idioma y se crea todo otro idioma y una cultura a través de los Wookiees o a través de los Hot, ¿no? Como Java, que son estas especies que les damos características negativas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el análisis que hace Carl Jung, este psicoanalista que habla de ciertos componentes colectivos que muchas personas atribuimos, gracias a nuestra cultura, atribuimos ciertas características y se crean estos estereotipos o arquetipos. Y sabemos, no sé, que un viejo sabio y lo empiezas a describir y termina siendo el viejo Ben Kenobi, pero también termina siendo el mago Merlí y también termina siendo el mago de Harry Potter y lo llevamos a todas las demás líneas en donde una barba blanca, representa sabiduría y también, ¿por qué no?, perpetuar roles y estereotipos de género. Nada es blanco ni negro, hay muchos tonos de grises. Pero uno de estos arquetipos es el gobernante y es un gobernante obeso, gordo, que se enriquece de las ausencias y que es un gobernante rico en un contexto pobre, es un gobernante goloso que come y come más de lo que necesita y se ensucia y es desagradable y es este arquetipo, no sé, de tener de más, de despilfarrar, de no tener una administración correcta, de gula, incluso lujuria, y lo podemos ver en un Jabba de Hot idéntico, así tal cual, todo desparramado, todo sucio, comiendo, y hasta tiene sirvientes sexuales, ¿no? Volvemos con los Twi'leks. Y nos damos cuenta cómo tiene estos arquetipos tradicionales de un gobernante. Y lo vemos también con estos personajes heroicos y lo retomamos nuevamente con el viaje del héroe de Joseph Campbell y nos damos cuenta que va pasando ciertos niveles de un proceso evolutivo en donde una persona despierta de un día a otro, le llama la atención, se da cuenta que tiene algo que le vuelve especial y empieza un viaje que no es perfecto, que va a tener caídas y en las caídas va a tener un maestro que le va a acompañar y le va a decir, así se hacen las cosas y vas a triunfar, pero ahora toca regresar a la vida diaria a hacer lo que hacías. Y uno dice, bueno, pues esto es la historia de Batman, de Spider-Man, de todos los personajes, de Cenicienta, de todas las historias, de Luke, de Rey, de Anakin, ¿no? De el mismo Din Djarin, pero lo interesante es cómo lo podemos llevar a un plano excepcional
pero lo excepcional no es la regla. Cómo lo podemos llevar también a nuestro día a día. Y eso es impresionante, cómo lo vamos adaptando en nuestra vida y nos basamos mucho en lo que está pasando en Star Wars. Y eso le da mucha consistencia también a decir, bueno, hoy voy a discutir un poquito de política y darme cuenta por qué esta ideología extrema, tirana, totalitaria, que hace parte, no sé, de un imperio, lo que quiere es un control, pero es un control no compartido, es un control que únicamente las cabezas se van enriqueciendo y dices, pues bueno, eso me hace sentido la lógica de los Sith, de una conducta de solamente dos, en donde no vas a compartir el aprendizaje ni el conocimiento ni el poder, lo vas a tener solo en dos, porque tú todo lo quieres almacenar, algo muy anal, diría Freud, en donde todo lo quieres controlar para ti. Y por otro lado, vemos la perspectiva de la democracia, en donde todos queremos un bien común, en donde todos tenemos una voz, en donde incluso la misma Orden Jedi lo lleva en esta forma, pero acá la Orden Jedi lo ve también de una perspectiva religiosa, espiritual, ¿no? Primero se hablaba que la fuerza fue creada como un compendio espiritual, en donde George Lucas quería tomar un poquito de todo, de la espiritualidad de nuestro planeta, para reflejarla de una forma muy concreta a las juventudes en los 70 y funcionó muy bien. Ha ido evolucionando Star Wars, hemos profundizado en la Orden Jedi, hemos profundizado en cómo no es exclusiva de los Jedi la fuerza, que también lo dicen en episodio 8. Si se fijan, subconscientemente yo defiendo mucho episodio 8. Siento que yo no estaba listo para episodio 8 en el 2018 y que poco a poco me voy dando cuenta que tal vez es una película muy buena y que va a envejecer muy bien y que eso va a pasar seguramente si se conecta, como lo hará Filoni, como lo hizo con Clone Wars y que nos hizo percibir muy diferente las precuelas, muy seguramente eso, y por suerte, ojalá pase, pasará con las secuelas, que se conectará en esas líneas. Pero aquí Luke nos decía algo importante y eso es, perdónenme, y eso es, no podemos decir que la fuerza es exclusiva de los Jedi. Y aquí podremos entender democracia, religión, gobierno, Estado, esta lucha que hemos tenido en nuestro planeta desde siempre, ¿no? Estas famosas transformaciones y de llevar el poder del Estado a de la corona a la iglesia y de qué forma se va llevando de una u otra forma. Y cómo la Orden Jedi tiene que crear ciertos estándares, ciertos templates de cómo debes de vivir la fuerza, ¿no? Y esto es un equivalente a cómo son las religiones, que puede ayudar a grandes rasgos, pero que si uno quiere personalizar y profundizar, tiene que ser su propia experiencia. Y nos encontramos con este choque oriental-occidental, en donde en lo occidental usualmente te dan todo en un fast food, todo empaquetado con unas instrucciones, lo haces todo en masa, una producción masiva y dices, bueno, así es, hago esto, voy los domingos a misa, hago tal o tal elemento y cumplo. Y lo oriental es mucho más complejo porque toca meditar, toca lo espiritual, toca reflexionar y la gran parte de la mitología de la fuerza viene de estos principios orientales impresionantes, ¿no? Y el yin y el yang, el balance, el aquí y el ahora, la conciencia previa, la conciencia en el momento, en el aquí y en el ahora, conciencia plena, y cómo eso te lleva a ser mucho más sensible a lo que está pasando alrededor. Es impresionante este análisis que puede existir alrededor de Star Wars. Y también lo podemos encontrar con Din Djarin, ahora que lo vemos como un padre, ¿no? O sea, una paternidad moderna, una familia monoparental, una familia diversa, diferentes especies, adoptan, y nos damos cuenta que Din Djarin, Mando, tiene todo el estereotipo tradicional de lo que era este lobo solitario, este vaquero. Justo hacía un análisis el otro día de Cat Bane, que lo vemos con un sombrero. Star Wars también es una western, incluso Cat Bane tiene la rama, pistolero, contrabandista. Din Djarin tenía un perfil muy parecido, como Boba Fett tenía un perfil muy parecido, pero Din Djarin hace un cambio que refleja el cambio que estamos teniendo como planeta, como sociedad, como cultura, y es romper esta heteronormatividad. Din Djarin es un héroe que trae un sable y el sable más badass de la galaxia, un sable negro que tiene una cantidad de gadgets, su traje que puede hacer hasta volar con su propulsor, que es una armadura de Beskar, ¿no? O sea, realmente es un top mando que por fin vamos a tener en menos de 3 semanas, bueno, 4 semanas, el lanzamiento de la tercera temporada, pero a la par trae a su hijo de brazos. O sea, wow, qué ejemplo más queremos de hablar de la nueva heteronormatividad y decir, ser hombre, ¿no? Puede tener las características que quieras, pero también puede tener el ser papá. Y el llevar pañales, y el llevar a tu bebé, y el llevar a Grogu a donde lo vayas a llevar, y qué es lo más importante para él. Incluso más importante que su credo. Incluso él se pone a cuestionar lo que aprendió.
¿no? Ven aquí qué importante es que como personas nos cuestionemos para evolucionar, para seguir creciendo, que nos pongamos a leer, a estudiar, a vivir experiencias nuevas. Todo eso lo podemos interpretar solamente de ver a Mandalorian y puedo decir, claro, tiene un Baby Yoda, un Grogu, pero lo puedo llevar a otro nivel. Hoy solamente quería venir acá, como siempre, tomar mi taza de caf de la tía Beru y hablar un poco de el análisis de Star Wars, ideas que seguramente si ya me conocen o si lo han visto en mis redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, son ideas que he venido repitiendo, pero que quería darme este momento para hablar de la diversidad de Star Wars en sus especies y cómo en esa misma diversidad todo termina siendo muy parecido a los seres humanos. Es necesario por una narrativa técnica e incluso por una licencia, ¿no? Cuando uno dice, en episodio 4 todos los aliens parecen humanos, pues sí, porque estamos hablando de los 70s, que la gran mayoría de los trajes de los aliens adentro había una persona, hasta dentro de Artu, ¿no? Dentro de los Jaguars, dentro de Java era una marioneta manejada por muchos. Había alguien que creo que solo movía su cola dentro de Java, ¿no? Es una locura eso. Pero pues sí, pensamos en esa línea. Hoy pueden haber otras especies muchísimo más diversas, pero que siguen teniendo estas características humanas, porque a final de cuentas somos humanos y como humanos creamos esta telenovela, este mito, este samurái, este western, historia, este viaje del héroe psicológico en el que nos proyectamos, este dilema de política, de repúblicas separatistas, esta religión ya y todo un universo en el que podemos profundizar un poco. Espero que les haya gustado este capítulo de inicios de febrero. Cuéntenme qué les pareció y por favor, si han visto hasta acá, hasta el minuto 26, denle un like. No solo es por mí, sino eso ayuda al algoritmo a que llegue a más gente estos esfuerzos. Estoy por cumplir un año de crear contenido diario en Instagram y eso a mí me ha hecho mucho bien, además de que es mi pasión, mi hobby. También me ha ayudado a retomar este análisis y esta perspectiva crítica, clínica, reflexiva y me hace ver la vida muy diferente. Porque no me dejarán mentir. Es mucho más fácil hablar de todos estos temas si los hablamos desde el punto de vista de una galaxia muy, muy lejana a que si los hablamos en primera persona. Muchas gracias. Hasta aquí, Marco, psicólogo en Coruscant. Gracias por su apoyo y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. Hasta luego.